¿Sabías que Nehemías fue uno de los líderes más sobresalientes del Antiguo Testamento? El nombre de Nehemías significa consolados por Dios o Dios consuela. Nada se conoce acerca de Nehemías excepto lo que está escrito en el libro que lleva su nombre. Se le menciona por primera vez en el capítulo 1 en Susa, palacio principal del rey persa Artajerjes I, donde él servía como copero personal del rey. Una de sus responsabilidades más importantes era probar el vino del rey para asegurar de que no estuviera envenenado. También era un asesor y consejero de confianza. Dios puso a Nehemías en ese importante cargo, sirviendo al gobernador más poderoso en el mundo de ese tiempo, para cumplir su voluntad y propósito. La confianza que el rey le tenía a Nehemías fue un factor determinante en su nombramiento como gobernador de Jerusalén. Alrededor de 446 y 445 a.C., el hermano de Nehemías, llamado Ananí, trajo devastadoras noticias acerca de las lamentables condiciones de los judíos que habían regresado a Jerusalén 2 años antes. Profundamente preocupado, Nehemías buscó la voluntad de Dios a través del ayuno y la oración para que Dios lo guiara para rectificar las condiciones deplorables de sus compatriotas. Sus oraciones es un ejemplo de humildad y verdadera fe en la misericordia y el poder de Dios para intervenir en su favor. Nehemías se dio cuenta lo urgente de la situación y le pidió a Dios en oración: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Sin embargo, pasaron 4 meses antes que se presentara la oportunidad para hacerle una petición al rey. Incluso mientras estaba hablando con el rey, Nehemías oró silenciosamente para que Dios lo favoreciera. No se explica las razones de este retraso. A veces puede pasar un lapso de tiempo antes que Dios responda a nuestras oraciones. Tenemos que aprender a esperar pacientemente hasta que Él lo haga. La paciencia o perseverancia es un fruto del Espíritu Santo, y hay recompensa para quienes estén dispuestos a ponerse en este atributo del carácter en práctica. Nehemías fue un hombre de muchas paciencias, y esta es una de las razones por las que se le considera como uno de los grandes líderes espirituales del Antiguo Testamento. Su paciencia fue premiada finalmente y el rey consintió a su solicitud. Nehemías fue nombrado gobernador de Judá y fue enviado a su amada Jerusalén junto con una escolta. Cuando él llegó, trabajó insensatamente en reconstruir el muro, y a pesar de la constante opción de sus enemigos, milagrosamente completó su tarea en 52 días. Después de haber estado en Jerusalén por 12 años, Nehemías fue llevado de vuelta a la corte real de Persia. Posteriormente, al cabo de algunos días, regresó a Jerusalén y continuó las reformas religiosas y económicas entre el pueblo. Nehemías es un noble ejemplo del verdadero patriotismo, basado en el temor a Dios, en su deseo de buscar el bienestar religioso de la nación, su devoción para la ley divina, su respeto por el sábado, su devoto conocimiento de Dios en todas las cosas, su clara percepción acerca del carácter de Dios, su constancia en la oración y continua preocupación, su humildad al atribuir todo lo bueno en la gracia de Dios, son todas las cualidades muy admirables. De hecho, pocos libros en la Biblia contienen ejemplos tan valioso acerca de la verdadera religión como la que Nehemías nos enseñó con su propio ejemplo.
Fue Dios quien fortaleció a Nehemías con una fuerte convicción, determinación y un profundo sentido del deber a la nación, pero por sobre todo a Dios. A pesar de las fuertes y persistentes opciones de parte de Sanballat y Tobías, quienes trataron de impedir la reconstrucción del muro de la ciudad, Nehemías no fue disuadido de su propósito. Sus enemigos se burlaron de sus esfuerzos, amenazaron con atacar a los trabajadores e incluso a él lo amenazaron de muerte. Hay pocos hombres en la Biblia que ejemplifiquen la fortaleza de carácter, de fe y confianza en Dios que demostraba Nehemías. Como si esto hubiera sido suficiente, Nehemías tuvo que lidiar con el desaliento y dificultad de sus compatriotas, quienes vivían angustiados a causa de la condición y brutalidad de los nobles y oficiales. Y para empeorar las cosas, algunos de los oficiales se unieron con sus adversarios, Tobías, para conspirar en contra de Nehemías. No es de extrañar que el profeta Daniel describiera este periodo como tiempo angustioso. Sin embargo, esos problemas no tuvieron a Nehemías de cumplir sus responsabilidades cuando inicialmente tuvo que enfrentar la oposición. Nehemías respondió de esta manera a sus adversarios: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Él siempre se mantuvo firme en sus convicciones.